Diabetes tipo 2 es la condición de tener el azúcar alta y aunque existen muchas formas de medicamentos de bajar el azúcar, usualmente la primera herramienta utilizada por el sistema médico actual es medicamentos y si no mejora, más medicamentos. Pero aquí es bien importante que usted conozca cuáles son los beneficios, los pros y los contras de estos medicamentos, porque tampoco son malos. En algunas personas sí les ayudan, pero aquí el detalle es que no se está informando acerca de posibles efectos secundarios que mucha gente está teniendo y que no se está dando cuenta simplemente por una desinformación. Y el objetivo de este video es esclarecerte de una forma muy sencilla los beneficios y las consecuencias de los medicamentos más comunes para tratar la diabetes tipo 2. Yo soy el doctor Antonio Cota, soy médico internista y espero que este video te aclare muchas dudas acerca de estos medicamentos que se utilizan para bajar el nivel de glucosa. Y para eso, bueno, primero que nada, estos medicamentos, y yo le pongo una tacha, antidiabéticos, porque la mayor parte de esos no previenen la diabetes y esto está bien documentado. Gente que tiene prediabetes, se les da medicamento para prevenir o tratar esa prediabetes, eso no sucede. Pasan los años y siguen teniendo prediabetes. Claro, siempre y cuando no cambien la dieta, no hagan ayuno intermitente y también está la otra situación que hemos comentado en otros videos en el canal. Hay gente con prediabetes que no tiene prediabetes, tiene inflamación crónica, tiene cortisol y están tomando medicamentos de forma innecesaria. ¿Cómo uno se puede dar cuenta? Porque el nivel de azúcar es igual, con o sin medicamentos. Doctor, me tomo la metformina, salgo en tanto, o me tomo el que sea, Trayenta u Forxiga X, y el azúcar está igual. Dejé de tomar la pastilla 3 días y mi azúcar está totalmente igual. O sea, no entiendo, el medicamento no me está haciendo efecto. Bueno, es que su situación es diferente, usted no tiene diabetes, usted tiene este otro problema que hay que solucionarlo de una forma distinta. Hipoglucemiantes, tacha, porque si eso fuera cierto, a la mayor parte de la gente, esos medicamentos le bajarían el azúcar. Y algunos sí notan el efecto, pero no en todos. Entonces, tampoco podemos llamarle hipoglucemiantes, salvo algún grupo de medicamentos, particularmente que sí bajan el azúcar demasiado, pero que tampoco conviene utilizarlos a largo plazo. Entonces, la forma aquí tradicional de tratar esta condición o esta enfermedad, paso uno, ahí te va la metformina. Así es como funciona el sistema médico. No existe otra historia. Aunque si uno revisa qué es lo que hay que hacer para manejar la diabetes o bajar el azúcar, cambios en el estilo de vida. ¿Cuál es la realidad? Que no se hace nada de esto. Vamos directamente a prescribir, recetar esta metformina. Ah, no mejoras, te doy más metformina. Es el paso 2. Ah, no mejoras, ahí te doy más metformina. ¿Y qué pasa después? El azúcar sigue alto, pues te voy a dar otro medicamento que de eso vamos a hablar. Vamos a hablar de los otros medicamentos que existen para bajar esa azúcar, entre comillas. Uno no mejora con la combinación de medicamentos. El siguiente paso es utilizar insulina y hay muchos tipos. Y si aún no, o combinar, ¿no? Una insulina lenta con insulina rápida antes de comer para cuidar esos picos de azúcar. Así es prácticamente el esquema del tratamiento de la diabetes a base de medicamentos sin intentar corregir o revertir la situación. Entonces, ¿qué opciones tenemos además de la metformina, que es el más común? Tenemos las sulfonilureas, esto lo reconoce usted porque son glibenclamida, glimepirida, glipizida, pertenecen al mismo grupo farmacológico que ahorita vamos a revisar los beneficios y consecuencias de estos, porque son los que más destruyen el páncreas a largo plazo y así lo puede buscar tal cual. Disfunción de células beta por glibenclamida, disfunción de células beta por glipicida. Lo invito a que investigue se va a dar cuenta que efectivamente estos medicamentos destruyen o disminuyen la reserva de células beta pancreáticas.
¿Cuál es la consecuencia de esto? Que con el tiempo ese páncreas ya no produce insulina en cantidad que el cuerpo necesita. O sea que son un freno para revertir la diabetes. Tenemos los otros medicamentos, SGLT2, lo reconoce porque se llaman glifosinas. Empaglifosina, por ejemplo, dapaglifosina, por ejemplo, de diferentes marcas, Forxiga, Zigduo, Jardiance, etcétera, etcétera, terminan así, glifosinas. Y también tenemos las sincretinas, terminan en gliptinas, por ejemplo, sitagliptina, linagliptina, y las inyecciones glutida, semaglutida, liraglutida, por ejemplo, que son inyecciones y es lo que vamos a revisar a continuación. Usualmente se deja de lado este grupo farmacológico que me han preguntado muchas veces. ¿Qué hay de la pioglitazona, rosiglitazona? Así se llama el grupo farmacológico como lo están viendo en el cuadrito superior. Tiazolidinedionas, así se llama. Estos medicamentos, ojo, rara vez, al menos yo, en mi experiencia, rara vez los llego a recomendar, con una sola excepción, y es el cuadrito que está abajo, en casos de mucha resistencia a la insulina, que esté tomando mucho tiempo y esfuerzo en resolver y además en gente que usa insulina. En ese contexto, podría ser conveniente, útil utilizar este medicamento, pero por un periodo corto de tiempo. Si no ese es el contexto, esa resistencia a la insulina ha bajado con lo que están haciendo y no usan insulina, no es un medicamento que yo llegaría a utilizar por estos dos grandes inconvenientes. Es el que tiene más riesgos a nivel cardiovascular. Se trata de una persona que tiene presión alta, arritmias, ha tenido como piquetes en el pecho, ya le dio angina o ya se infartó, tiene stents. En esa situación no es muy conveniente utilizar ese medicamento. Doctor, es que yo me hincho porque tengo insuficiencia cardíaca o tengo algún otro detalle en los riñones y me estoy hinchando, estoy reteniendo líquidos. Tampoco será muy recomendable utilizar este medicamento porque una de las consecuencias es que la gente retiene líquidos por ese medicamento. Por si conoce a alguien o usted está tomando ese medicamento y no sabe por qué se hincha, esta puede ser la razón. Y la otra, huesos. La osteoporosis es una complicación o un trastorno muy frecuente hoy en día, producto de la inflamación crónica. A veces se le echa la culpa a la menopausia, pero generalmente no ese es el problema, es la inflamación crónica. Si ya hay un grado de descalcificación, gente que tuvo un accidente, se cayó, se fracturó, tiene esos antecedentes, osteopenia, osteoporosis, lleva algún tratamiento para los huesos, no es muy conveniente utilizar este medicamento porque si no, esa osteoporosis no se va a resolver. Y también para personas que han tenido múltiples caídas por diferentes situaciones, por vértigo, porque se marean, porque pierden el equilibrio, porque están frágiles y les cuesta desplazarse. Usualmente usan algún apoyo, por ejemplo, andadera, bastón o en silla de ruedas inclusive. Quizá no sea la mejor situación para utilizar esos medicamentos porque debilitan bastante los huesos y van a tener más problemas de movilidad. Entonces, este medicamento muy poca gente lo requiere, es la verdad, y que generalmente cuando me toca, por ejemplo, ¿sabe qué, doctor? Yo uso insulina, metformina, uso esto y aparte pioglitazona. Ok, lo primero a quitar es pioglitazona, sin lugar a duda. Y después lo demás por las complicaciones. De nada sirve bajar azúcar, dejar insulina, si tenemos un problema cardiovascular o que ese medicamento nos quite movilidad, ¿no? No sería lo más conveniente, a menos, como ya lo comentamos en el ejemplo anterior, mucha resistencia, que le cueste trabajo resolver y que use además mucha insulina, quizá sí sea conveniente. Y luego tenemos este grupo farmacológico que es muy común, las sulfonilureas, glibenclamida, glimepirida, y aquí tenemos los otros ejemplos, son medicamentos que urge quitar y por
Por quitar rápidamente, no me estoy refiriendo a quitarlo de forma inmediata para el día de mañana. No, urge quitar implica, en algunos casos, reducir a la mitad, en un mes o dos, bajarle un cuartito, 2, 3 meses, quitarlo por completo. Porque si no lo hacemos, este medicamento mismo genera resistencia a la insulina, genera que no se pueda revertir la diabetes y que el azúcar en ayuno esté más alto. Doctor, yo me tomo la pastilla, manejo y amanezco bajito. Correcto, dele su tiempo, sigue usando, dele meses, dele un año y va a ver cómo el azúcar empieza a subir, porque también, por otro lado, ya lo dijimos, exprime el páncreas. Esto hay que suspenderlo en cuanto sea prudente y no de golpe, poco a poquito, a menos de que, cuidado con las hipoglucemias. Es que el azúcar se me está bajando frecuentemente en la mañana, en la tarde, en la noche. Tengo que estar tomando algo, comiéndome una fruta para nivelar el azúcar. Muchas hipoglucemias, para afuera el medicamento, sin dudarlo, porque una hipoglucemia es algo potencialmente mortal. Es mucho más peligroso tener un bajón de azúcar a tener un pico de azúcar. Un pico de azúcar lo podemos tolerar bastante bien, lejos de los síntomas, el mareo no pasa a mayores generalmente, pero una hipoglucemia te puede meter en serios problemas. Si es de repetición, no hay que tomarlo. Y ojo, un consejo más para la gente que toma este medicamento y está haciendo ayuno intermitente. Si yo me tomo una tableta de estos en la mañana o una en la noche, a lo mejor el primer paso es quitar una tableta, ¿no? Una sola al día, si es que tomo dos al día. Ir bajando carbohidratos e ir haciendo el ayuno poco a poquito. Doctor, yo tomo una tableta al día porque ya hice lo anterior, pero quiero hacer ayunos largos. ¿Cómo le hago? Muy sencillo. Si el ayuno largo es de 16 a 20 horas, ese día no se tome la pastilla. Así de fácil, porque va a ser ayunos largos y ese medicamento nos pudiera bajar el azúcar demasiado si estamos haciendo ayunos largos y eso puede ser muy peligroso. Hay que tener cuidado con la destrucción del páncreas. Si yo tengo 5 años, 6 años utilizando ese medicamento o más, o a lo mejor hay algún inconveniente y hay que hacer un péptido C para ver cómo está ese páncreas. No estoy diciendo que después de 5 años el páncreas se destruye, no necesariamente, hay que medirlo, porque sí he visto muchos casos que el páncreas ya no produce demasiada insulina por haber estado usando esos medicamentos, pero también me toca gente que usa estos medicamentos que tienen 15 años usándolo, vemos el péptido C y está totalmente normal, su páncreas no ha tenido consecuencias negativas por esa pastilla, pero lo que sí he visto es que tardan mucho más en revertir. Una persona que no toma estos medicamentos, vamos a decirle que revierte en 3 meses, pero si los hubiera estado tomando por mucho tiempo, a lo mejor le toma unos 6, 7 meses. Ese sería el inconveniente, pero tenemos el péptido C para ver si tengo consecuencias o no por haber tomado estos medicamentos. Y luego, cuidado con el punto de abajo, causa diabetes. Estos medicamentos a largo plazo te van a subir el azúcar. A corto plazo parece muy conveniente. El único medicamento que me hace son estos. Ya me tomé todos y ninguno me lo baja, nada más este. Claro, porque este medicamento te exprime el páncreas, pero esto a largo plazo no es lo más conveniente. Va a hacer que produzca menos insulina o bien de tanto estarlo exprimiendo, esa insulina misma te genera resistencia y te genera la diabetes tipo 2. Entonces, esos serían mis consejos aquí de manera muy breve acerca de estos medicamentos y un punto más importante. Si yo tengo algún detalle inconveniente con los riñones, sin dudarlo, para afuera este medicamento, porque estos medicamentos la mayoría, no todos van a variar, la mayoría dura bastante en el cuerpo. Vamos a llamarle un promedio de 24 horas porque, bueno, depende de cuál medicamento estemos hablando, pero para que a usted no se le olvide, estos medicamentos generalmente duran mucho en la sangre si hay algún problema en los riñones. O sea que si yo tengo un problema en el riñón, me tomo una pastilla hoy,
Para mañana todavía tengo medicamento ahí circulando y ahí va otra, porque es la del día siguiente. Para el tercer día tengo más medicamentos circulando y ahí va otra. ¿Qué consecuencia puede tener esto? Que si yo tengo bajones de azúcar, esos bajones pueden tardar hasta 3, 4 días en seguirse presentando, aun cuando yo ya no esté tomando ese medicamento. Ese es el problema, que tener bajones de estos medicamentos los resuelves en el momento, pero chécatela al rato, chécate en la noche, porque el efecto dura bastante. Y luego tenemos las incretinas, las marcas, por ejemplo, aquí estamos hablando de las inyecciones Saxenda, Victoza, Trulicity, Ozempic. No vamos a hablar mucho del Mounjaro porque es algo relativamente nuevo. Esto aplica para los otros medicamentos inyectados. Estos medicamentos son muy comunes porque bajan de peso y sí están asociados a bajar la resistencia a la insulina y se vuelve muy atractivo para mucha gente. Y que no son malos medicamentos en realidad, ¿eh? Son medicamentos que en algunas personas les dan ese pequeño empujón a esa pérdida de peso o a ese descenso de la resistencia a la insulina. Ojo, pequeño empujón, no quiere decir que esos medicamentos por sí solo van a resolver el problema. Si esos medicamentos no los acompañamos de una dieta baja en carbohidratos, no practicamos el ayuno intermitente, en el momento que quitemos el medicamento se genera un rebote, pero impresionante. Si yo peso ahorita 100 kilos, uso el medicamento, me baja el azúcar y me baja hasta 70 kilos. Bajé 30 kilos usando la inyección, pero ya no la quiero usar. Ya lo usé 2, 3 años, ya es demasiado. Voy a empezar a quitar la inyección. ¿Ok? Va. Quitamos la inyección y el peso. No voy a recuperar a donde estaba yo en 100 kilos. No, me voy a ir más. 110, 115 kilogramos. Ese es el rebote al quitar este medicamento si no lo acompañamos de una dieta baja en carbohidratos y el ayuno intermitente, que es uno de estos inconvenientes. Hay que tener cuidado con el estómago porque son medicamentos que paralizan el estómago y eso lo refiere mucha gente que los utiliza. Yo con la inyección estoy bien a gusto, me quita el hambre y no me deja comer mucho. Poquito que como, ya me siento con náuseas, como con ganas de devolver o vomitar. Pero eso es algo bueno, doctor, porque si yo no tuviera eso, comería bastante. Correcto, a corto plazo no hay que abusar de estos, porque si esa parálisis del estómago lo dejo 1 año o 2, cuidado, puede ser que después ya no se revierta, inclusive al quitar la inyección. Es que ya tengo meses que quité la inyección y no, todavía no puedo comer como comía antes, correcto, porque causó muchas alteraciones de la movilidad de ese estómago. No hay que abusar de la dosis y no hay que abusar del tiempo. Aquí he notado, y es la recomendación habitual, ¿no? Hay que iniciar bajito, dale 1 mes o 2 y luego te subo la dosis. Momento, esto no es en automático y no es una receta de cocina. Si con la dosis más bajita estás mejorando, estás bajando de peso, está bajando el azúcar, está bajando la resistencia, no hay razón para subirle. La única razón para subir la dosis sería que con esa dosis bajita no hubiera mejoría. Pero esto no es la forma habitual de utilizar las inyecciones. Es en automático, te voy a dar bajito y te voy a ir subiendo, independientemente de cómo vaya la cosa. Ahí nomás les paso el dato, porque yo creo que no hay que subir la dosis si la cuestión ha ido mejorando bastante. Y luego, pónganse ustedes a buscar que esto no suceda a corto plazo o sucede con los años de utilizar las inyecciones. Puede generar también ciertas lesiones del páncreas que no son muy benignas, para que investiguen efectos secundarios, complicaciones por las inyecciones a largo plazo, ¿eh? No sucede en 1 mes, ni en 3 meses, ni en menos de 1 año. Usualmente es más de 1 año de haber estado utilizando
estos medicamentos. Concretamente y así tal cual, hay que tener cuidado con pancreatitis, una inflamación del páncreas, y hay que tener cuidado con cáncer de páncreas. Si se usa por mucho tiempo, recuerden, por poco tiempo puede ser muy bueno acompañado de lo demás. Ok, esas son las inyecciones, no hay que abusar de eso. Y luego tenemos las pastillas, que en este caso son, por ejemplo, sitagliptina, linagliptina, que a lo mejor son los más comunes, los encuentran como Januvia o Trayenta, por ejemplo. Janumet es otro, aunque viene combinado con metformina. Estos medicamentos son tabletas, tienen una particularidad, que son los más nobles, son los que menos problemas en los riñones te van a generar, menos problemas en el hígado, menos efectos en diarrea, estreñimiento, gases, son los más nobles y tienen la supuesta ventaja que protegen el páncreas. ¿Qué he observado yo? Que a las personas que tienen mucha inflamación del páncreas, mucha resistencia y que les cuesta bajar los números y que no toleran los demás medicamentos, generalmente este grupo farmacológico no les causa tantos efectos secundarios, tantas complicaciones, les ayuda a bajar el azúcar un poco y se sienten bien. Son los más nobles. Recuerda, casi no tienen efectos secundarios, pero también no hay beneficios adicionales. No te ayuda para bajar tanto la resistencia a la insulina, no te protege el riñón, no te bajan de peso, no. Son una ayuda extra a ese nivel de azúcar, en lo que lo demás hace su efecto, que es muy buena opción si el azúcar está persistentemente elevado y que le está tomando bastante tiempo en bajar ese nivel de azúcar y no quiere utilizar algo que tenga efectos secundarios indeseables o bien ningún otro medicamento le ha caído bien. Esa es una opción que hay que considerar únicamente si es necesario, pero es dentro de los más nobles. No genera inconvenientes en el páncreas, por ejemplo, y no genera inconvenientes a nivel de hígado. Y aquí también es importante hablar de estos, que vienen bajo el nombre de, por ejemplo, glifosinas, empaglifosina, canaglifosina, dapaglifosina, de diferentes marcas. Forxiga, por alguna razón, es de los más recomendados últimamente, aunque todos funcionan bastante bien, ¿eh? Jardiance, Sigduo, por ejemplo, Invocana, por ejemplo. Estos medicamentos tienen una particularidad que los hace muy buenos en aquellas personas que tienen ya problemas en los riñones, tienen cierto grado de nefropatía o bien están orinando muchas proteínas. En ese sentido, estos medicamentos ayudan a proteger esos riñones. ¿Cómo funcionan estos medicamentos? Aumentan la liberación o excreción de azúcar a través de la orina. Por eso mucha gente se alarma al ver el estudio de orina que ven glucosa 1000 miligramos en la orina, 500 miligramos en la orina o empiezan a ver demasiada espuma. Eso puede ser un efecto del medicamento porque es así como trabaja. Si ese azúcar en la orina genera problema, genera malestar, por supuesto que hay que suspenderlo. Si ese azúcar en orina no está generando bastante problema, podemos aguantar el medicamento un poco más, siempre y cuando estemos buscando estos beneficios. Si no, no. Estamos buscando, por ejemplo, proteger los riñones. Si es eso y está bien tolerado el medicamento, adelante. Hay que proteger ese riñón. El beneficio es mayor al riesgo. Pero si estamos buscando bajar de peso y nos está ayudando para eso, adelante. El beneficio es mayor al riesgo. Bajan la resistencia a la insulina. Doctor, me siento súper bien y esto es un efecto que me han comentado em, la gente que usa estos medicamentos a diferencia de los demás. Doctor, me tomé el medicamento 2, 3 días y siento diferente, me siento mejor. No sé cómo explicarlo, pero siento que sí me está ayudando. Mucha gente me ha dicho esto. Obviamente, estos medicamentos hay que utilizarlos solamente si son necesarios, porque tienen estos inconvenientes de acá.
Cuidado con el bajo peso. Doctor, yo no sé por qué sigo bajando de peso. Bueno, el medicamento es lo que hace. Es que yo pensé que comiendo más y así bajando el ayuno y sigo bajando de peso. Si ya estamos teniendo problemas con un bajo peso, hay que quitar el medicamento, porque eso es lo que hace, para que tengan cuidado con ese efecto. 2, genitales. Hombres y mujeres, irritación en los genitales, molestias, dolor al tener relaciones, como la piel, como un poco, ¿cómo llamarle? Como unas llagas, una resequedad, algo, una irritación prácticamente, sin llegar a ser necesariamente una infección, hay que tener cuidado, porque ese puede ser consecuencia de estos medicamentos. Si estamos teniendo eso, hay que quitarlo, obviamente. Les digo esto porque generalmente estos efectos secundarios no se comentan. El medicamento te va a ayudar. Y estamos viendo que tienen toda la gama de complicaciones, hay que quitar el medicamento. ¿Te ayuda? Sí te ayuda, pero te está descomponiendo otras áreas y de eso no se trata. A menos de que no te esté provocando eso, a lo mejor sí podemos aguantar el medicamento. Estas irritaciones que se presentan en los genitales también se pueden presentar en la piel. No es muy común ni frecuente, pero puede haber, por ejemplo, ronchas, resequedades en la piel. Estamos hablando de la cara, los brazos, las piernas, por ejemplo, como granitos, manchas rojas, puede ser efecto del medicamento. No es común, insisto, pero sí hay gente que lo presenta. Por si alguno de ustedes que está escuchando o viendo este video tienen eso, puede ser el medicamento, consulte con su médico tratante. Y luego tenemos infecciones, especialmente infecciones de orina. Estamos batallando, bacterias, fiebre, me arde el orinar, ya me han dado antibióticos 2, 3 veces, infecciones vaginales o infecciones también en hombres, en próstata, por ejemplo, y estamos batallando bastante, hay que quitar el medicamento, porque eso es lo que está condicionando, porque recuerden, aumenta el azúcar en la orina, y el azúcar es un medio fértil para un crecimiento bacteriano. Y luego tenemos acá en el cuadrito otra advertencia. Si una persona viene de esto, una cetoacidosis, no, a lo mejor no es el mejor medicamento para utilizar, ¿eh? Una cetoacidosis es una complicación del azúcar potencialmente mortal. La gente tiene mareo, eh, se desmaya propiamente, el azúcar muy alto, problemas para respirar, diarrea, dolor de abdomen y tienen que ir al hospital. Y ahí les ponen suero, los hidratan, les ponen insulina, entre otras terapias, 1 o 2 días más o menos internados, cetoacidosis o estado hiperosmolar. Si tuvimos una de estas situaciones, hay que quitar este medicamento, porque este medicamento puede propiciar nuevamente un episodio de este tipo. Y por último, recordar, porque van a seguir saliendo medicamentos nuevos, como por ejemplo el Mounjaro, medicamentos nuevos no es necesariamente mejor. ¿Cómo lo miraría yo? Ah, sacamos un medicamento nuevo. Ok, es un medicamento del cual no se tiene experiencia y del cual no se ha observado mucho en la población general porque así funciona la medicina. Este efecto seguro, oye, nomás vigilaste 6 meses a la gente. ¿Me estás diciendo que es seguro a 5 años, a 10 años? No, que no encontramos nada, pero no se puede saber. Hay muchos medicamentos que han sacado al mercado así y que después de 10, 20, 25 años, encontramos que este medicamento no es muy bueno para la población, vamos a quitarlo. Ranitidina, por ejemplo, es uno de tantos medicamentos que se han utilizado mucho, relativamente seguros, y que con el tiempo se documenta que no son tan seguros. Entonces, nuevo no necesariamente es mejor, el medicamento tampoco es malo, ayudan en algunos casos y hay gente que lo necesita de sí o sí. El problema es que se abusa, ¿no?, de estos medicamentos. Gente que no lo necesita, gente que puede revertir, no se está ayudando a revertir porque caemos en la forma tradicional de tratar la diabetes. Ahí te va la metformina. Ah, no te baja, más metformina.
No te baja, ahí te va otro. No te baja, ahí te va la insulina. Y si no, insulinas rápidas. ¿Qué hay de las combinaciones? Únicamente súmale los beneficios de los grupos farmacológicos, pero también súmale los efectos adversos o los efectos secundarios. El tema de medicamentos para la diabetes es extremadamente amplio y va a depender de cada caso en particular, pero espero que con este video y esta sesión le quede claro algunos detalles acerca de estas medicinas, por si alguno de ustedes que está viendo este video está utilizando alguno de estos, que esté informado. Puede ser que esté presentando algunos efectos secundarios y no se está dando cuenta, pero tampoco les están informando en el consultorio o su médico tratante. Aquí los tienen. Si hay algo de eso, consulte con él, porque puede ser que este medicamento no le esté ayudando, y al contrario, le esté descomponiendo otras áreas de su cuerpo. Ok, espero que este video les haya gustado bastante y los invito a este reto 21 para revertir la diabetes que iniciamos este 12 de agosto del 2024. Aquí está el número en pantalla, puede llamar o mandar un mensaje vía WhatsApp para inscribirse. Viene una guía de alimentación de 21 días bajo en carbohidratos para que aprenda la forma correcta de comer, agregar nutrientes que le van a ayudar a revertir, hacer el ayuno intermitente de forma correcta, porque también hay generalidades, pero uno tiene que ir adaptando el tipo de ayuno que su metabolismo necesita. Aquí va a conocer esas pautas para que personalice, como quien dice, su forma de ayunar, la forma de ir suspendiendo o retirando medicamento. Lo mismo, porque si no quitamos medicamento, no podemos avanzar con el ayuno, no podemos avanzar con la dieta y no podemos avanzar con la reversión, porque continuaríamos enmascarando esta enfermedad. Puede llamar o mandar un mensaje al número que ve en pantalla para inscribirse a este reto 21. Ok, le mando aquí un saludo al señor Kimley y también, por supuesto, a la señora Esther Romero, que ahora se encuentra en Cancún. Previamente se encontraba en la ciudad de Tecates, pero se encuentre bastante bien. Igualmente un saludo, señora Flor María Jiménez. Y aquí dice Esther Romero: cuando empecé con la diabetes, me recetaron glibenclamida, pero al ver todos los efectos secundarios que tiene este medicamento, no me lo tomé y a mi doctor no le agradó nada. Generalmente, los doctores, lamentablemente, ¿va? No están de parte de las personas. Yo indico esto y por lo tanto se tiene que obedecer, pero no es así. Somos un equipo en el cual informamos, dialogamos, discutimos, en cierta parte negociamos, hacemos un plan en conjunto, personalizado, no como receta de cocina, y vamos probando. Doctor, es que yo no me la quiero tomar. Oye, yo te lo recomiendo. No, pero es que no quiero. Está bien, vamos haciéndole así, pero entonces hay que medir en tanto tiempo. Y si no hay mejoría, volvemos a platicar. De acuerdo, doctor. Y ya, tan tan. Si eso que hace la persona mejora, excelente, porque no se trata de quien tenga razón ni que yo doy las indicaciones, se trata de que la persona que tengamos enfrente pues mejore, lógicamente con las recomendaciones, pero sí, esto sucede, va con bastante frecuencia, se molestan si no seguimos las recomendaciones que nos está dando mi médico tratante. Ok, les pido una disculpa, hasta aquí vamos a dejar la sesión porque tengo un pequeño inconveniente y me tengo que retirar. Les agradezco que se hayan conectado y espero que este video les haya aportado información importante acerca de los medicamentos para la diabetes. Los espero la próxima semana con otro tema de interés. Cuídense mucho y nos vemos la próxima sesión, ¿eh? Hasta luego, que estén bastante bien.